Eh, Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, Patricia Villanueva, ¿qué tal? Buenas noches. Lady, ok, bien. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Andrea? Douglas, ok, muy bien, muchísimas gracias por confirmar. Perfecto, vamos a empezar entonces. ¿Qué tal, Gisela? Excelente. Bien, vamos a empezar entonces el día de hoy con esta pequeña, digamos, pequeña, porque en realidad cuando hablamos del tema de problemas de aprendizaje, sabemos que son temas bastante amplios, así que vamos a tratar de brindar algunas pautas generales, una información digamos, importante que nos pueda servir para poder orientarnos nuevamente, ¿no? En cuanto a lo que es la búsqueda de información también, que es tan importante, ¿no? Y sobre todo actualizarnos como psicólogos, ¿no? Que es algo que necesitamos para poder ofrecer un buen servicio, ¿no? Dentro de nuestro campo. Bien, me presento, mi nombre es Rocío del Pilar Gutiérrez Campo, yo soy psicóloga, ya tengo trabajando como psicóloga ya varios años, soy egresada de la universidad, actualmente me dedico a la docencia universitaria y también en lo que es la atención, ¿no? En consulta en una institución educativa. Muy contenta de poder compartir con ustedes esta noche, como decía, pues un tema bastante importante que es acerca de la dislexia, que es uno de los problemas de aprendizaje que se presentan ahora con más frecuencia. Y bueno, estoy ya a responder las preguntas, pero primero vamos a ir compartiendo esta información importante y luego de ello eh, me gustaría poder escucharlos, ¿no? Sobre todo que participen y de pronto poder compartir alguna experiencia que quizá es parte de su labor, ¿sí? Así que bienvenidos todos y vamos a iniciar con esta sesión. Listo. Voy a compartir pantalla. Bien, y es importante, como les decía hace un momento, poder participar de esta reunión, ¿no? Y hacerla de lo más activa para poder intercambiar información y de repente ir absolviendo algunas inquietudes que quizá podemos tener acerca del tema. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de la dislexia, estrategias de intervención. Eh, Les pregunto, dentro de su experiencia de trabajo, entiendo que muchos de ustedes pueden ser psicólogos, ya que vienen ejerciendo precisamente la actividad, ¿no? En el campo. Otros de repente pueden ser docentes, ¿no? Que también a lo mejor van encontrando estudiantes que presentan algunas dificultades para aprender. Otros quizá pueden ser estudiantes, quizá de los últimos ciclos que se interesan, ¿verdad? Por actualizarse y sobre todo, ¿no? Para aplicar estos conocimientos en las actividades diarias que tenemos, ¿no? En lo que es el área educativa. Me gustaría saber si de pronto ustedes en algún momento han tenido o tienen o han identificado algunos estudiantes que presenten dislexia dentro de sus centros educativos donde laboran. ¿Alguien que nos pueda comentar? A ver. ¿Hay alguno? De repente levante la manito o escribe en el chat. ¿Qué conocemos acerca de la dislexia? A ver, de los que están presentes. A ver, vamos a preguntar. A ver, Yuri, Andrea, Angie, Ariana, Brenda, Douglas, Gisela, Gloria, Yesalí. A ver, hermana Rosalía, Yaxumi, ¿quién más está? Lázaro, Lady, Leila, Manuel. Bueno, hay un grupo numeroso en esta sala. A ver, ¿alguien nos puede decir? Tal vez, si ha tenido la experiencia de poder identificar estudiantes con este tipo de dificultad, o de repente es la primera vez que escuchan. Me gustaría saber, por favor. A ver, chicos. A ver, por aquí tenemos un comentario. Gracias, Maribel. Dice, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a la escritura. Ya.
Bueno, está más en función a lo que es la lectura, pero sí va a afectar la escritura también. Muy bien. Ok, bueno. Porque si no, de repente por ahí no conocemos mucho o no hemos tenido la experiencia. Douglas dice, en mi caso lo he escuchado, pero no he diagnosticado ninguno, un trastorno que afecte el lenguaje, dice por acá Lázaro Cabrera, ok, muy bien. Listo. Entonces, hoy día vamos a conocer un poquito, ¿no? Acerca de la dislexia. Y cuando yo les digo un poquito, es precisamente en relación a lo que mencionaba al inicio, ¿no? Cuando hablamos nosotros de problemas de aprendizaje, en realidad es un tema bastante amplio, porque como bien lo ha comentado una de sus compañeras hace un momento, dentro de lo que es la clasificación que el DSM-5 nos ofrece, está dentro de los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? La dislexia es un problema de aprendizaje específico, básicamente, que se relaciona con la dificultad de los estudiantes para aprender a leer. Entonces, hoy día vamos a conocer un poco acerca de la dislexia, algunas características que de repente es necesario saberlas para poder identificar en los estudiantes, ¿sí? Algunas relacionadas evidentemente con el diagnóstico, sí, algunas causas también y por supuesto algunas estrategias de intervención. ¿De acuerdo? Que es importante también saberlas para poder ir complementando y de alguna forma también poder ofreciendo algún tipo de actividades o intervención que es importante, ¿no? Porque en el caso de la dislexia, en realidad, si bien es cierto como trastorno específico del aprendizaje, no siempre vamos a encontrar estudiantes, así como quien hablamos de bajo rendimiento escolar, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de bajo rendimiento escolar, vamos a encontrar un sinnúmero de estudiantes que presentan un rendimiento académico por debajo de lo esperado a su capacidad, ¿no? Entonces así los vamos a identificar y de ese grupo de chicos va a haber pues muchísimos estudiantes que se presenten o que, claro, que presenten o evidencien un bajo rendimiento escolar, ¿no? Entonces eso asociado a lo que se conocía antes dentro de la clasificación de problemas de aprendizaje, cuando Bravo Valdivieso hablaba de problemas generales y problemas específicos, ¿no? Ahora la clasificación ha variado, pero sí es importante tener en cuenta de que esos problemas de bajo rendimiento escolar, por ejemplo, discapacidad intelectual, van asociadas a dificultades o problemas del aprendizaje general. Un lento aprendizaje, de pronto, ¿no? O una capacidad intelectual limítrofe que no permite que el estudiante pueda avanzar. En el caso de la dislexia, al ser un trastorno específico, presenta ciertas características digamos, particulares que diferencian, ¿no? De otros problemas del aprendizaje, que va a estar conectado, sí, con la lectura, evidentemente, y a su vez con la escritura, ¿no? Porque la lectura y la escritura van a ir de la mano. Entonces, al presentar un estudiante dislexia, que es evidente que dentro de lo que es su aprendizaje, o sea, el aprendizaje de la lectura va a impactar, ¿no? También de manera negativa lo que es el aprendizaje de la lectoescritura, ¿no? O de la escritura en este caso. Muy bien. Entonces dice alteración de la capacidad del habla, dice Roy, ¿se puede sufrir de dislexia sin que exista un daño neurológico? Ah, eso es lo que vamos a ver ahora, precisamente, ¿no? Dentro de los criterios diagnósticos, que es aquello que debemos tomar en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de un daño neurológico, no necesariamente hablamos de dislexia, sino de una alexia probablemente, porque la persona puede perder esa capacidad para aprender a leer, ¿no? O tiene esa dificultad para leer, producto precisamente del daño neurológico, ya sea de un accidente cerebrovascular, de repente un accidente, ¿no? Que haya producido ese daño neurológico. Entonces, hoy día vamos a ver precisamente esas características, esas particularidades dentro de lo que se conoce como los criterios diagnósticos, ¿ya? Vamos a hacer esa diferenciación. Muy bien, entonces hoy día voy a compartir con ustedes este pequeño video. Vamos a abrir por aquí, ¿bien? Que nos abre o nos ayuda a introducirnos. Es un video bastante cortito, y nos explica, ¿no? De alguna forma, nos brinda algunas ideas acerca de lo que es la dislexia. ¿Ya? ¿Me confirman si se escucha, por favor? La dislexia. ¿Se escucha, chicos? Sí, se escucha.
Bien, muchas gracias. Imagínate esto. Estás en el colegio, la maestra os ordena a cada uno leer un párrafo del libro que estáis estudiando en clase. Comenzáis a leer y tratas de calcular el párrafo exacto que te va a tocar para no equivocarte. Es tu turno. Comienzas a leer, pero el texto no lo ves claro. Las palabras parecen otro lenguaje. Cada vez te pones más nervioso. Finalmente terminas, pero te ha costado mucho más esfuerzo que a tus compañeros. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? Si tu respuesta es sí, puede que sufras de dislexia. Aunque muchas personas piensen que la dislexia solo se trata de invertir las letras como la B con la D o la P con la Q, la verdad es que las personas con dislexia ven las letras igual que todo el mundo. El problema al que se enfrentan los que padecen dislexia es que tienen dificultad en interpretar y manipular las letras. Esto se debe a un problema de procesamiento fonológico en el cerebro, en donde la información recibida es procesada primero en el lado frontal derecho del cerebro en vez del izquierdo. Es por esto que cuando una persona con este trastorno lee o escribe, tarda mucho más descifrando el texto que una persona neurotípica. Pero la dificultad en leer y la disortografía no son los únicos síntomas de la dislexia, pues la dificultad en diferenciar el tiempo, los números, el espacio como la izquierda de la derecha, también pueden presentarse en el trastorno. Sin embargo, tener dislexia no significa que no podrás ser brillante y exitoso en la vida, sino que tardarás un poquito más en aprender algunas cosas. Y si no me crees, mira la cantidad de personajes famosos que han tenido dislexia: Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Albert Einstein o Walt Disney. La dislexia afecta a 1 entre cada 5 personas y también puede ser hereditaria. Esta usualmente se manifiesta de forma diferente en cada persona, por lo que puede aparecer de una forma muy sutil en unos como muy severa en otros. Además, según estudios científicos, la dislexia puede ser de 2 a 3 veces más prevalente en hombres que en mujeres. Pero, ¿cómo aprende una persona con dislexia? Pues todo se trata de entrenar intensivamente el cerebro a través de un sistema educacional de intervención multisensorial, en el que el lenguaje se descompone y se le enseña al lector a decodificar según los tipos de sílabas y las reglas de ortografía. Este tipo de aprendizaje funciona porque logra identificar la dislexia en el cerebro, probando así nuevamente el concepto de neurodiversidad, en donde la capacidad neuronal de cada persona es individual y no se puede juzgar bajo un solo estándar. De esta forma, abrazamos y entendemos todas las perspectivas que puede aportar cada persona. ¿Sabías qué es la dislexia? ¿Conoces a alguien con esta diversidad? Cuéntanos en los comentarios qué otros trastornos quisieras que te contáramos. Pero Listo. A ver, vamos a dejar de antes, recuerda darle like al vídeo. Muy bien. Entonces, en este video nos explica, como decíamos de manera general, ¿no? Aquellos aspectos que están relacionados con la dislexia. Por ahí nos habla acerca de, hay un término procesamiento fonológico, ¿no? Entonces, dados los aportes, por ejemplo, ahora actuales de la neurociencia, nos ayuda a ir comprendiendo precisamente acerca de que el cerebro de las personas con dislexia no funciona igual que el cerebro de una persona neurotípica o de una persona normal o regular, como también se le llama, ¿no? Sino funciona de una forma diferente. Y dentro de lo que es el trabajo, la intervención que se tiene que realizar, pues es un trabajo esforzado, no tanto de parte de aquella persona, del estudiante que lo padece, como también de aquella persona, en este caso del docente, de la familia misma y los apoyos que necesita recibir para que pueda ir superando y para que pueda ir compensando de alguna forma la función de la lectura en este caso. Puede ser una persona que con el tiempo, ¿no? Digamos, presente un buen pronóstico si es que se diagnostica a tiempo o de forma más temprana, que es lo ideal. Cualquier tipo de afección, sea física, sea psicológica, neuropsicológica, es necesario, ¿no? Ustedes saben de que es muy importante poder diagnosticar de manera temprana. Entonces, eso conlleva que haya un mejor pronóstico, es decir, pueda superar de alguna forma o tratando de encontrar los medios y poder avanzar, ¿no? A diferencia de cuando va pasando el tiempo y hay muchos estudiantes que pueden presentar este tipo de problema, pero de alguna forma, sean los docentes por desconocimiento, sea la familia, incluso también por desconocimiento, puede de alguna forma quizá equivocarse
en la intervención, en las decisiones que se van a ir tomando, ¿no? A veces se piensa que el estudiante es flojo, es haragán, no quiere trabajar. Entonces, como que por ahí vamos orientándonos hacia, digamos, o vamos teniendo actitudes poco adecuadas, ¿no? Entonces, más allá de ayudar a los estudiantes, les vamos poniendo una serie de trabas y eso no permite que los chicos puedan superar este problema, ¿no? Entonces, eso obviamente conlleva el hecho de no poder hacer un diagnóstico temprano, conlleva presentar no solamente problemas en el aprendizaje, sino también una serie de problemas en el comportamiento, ¿no? Porque un estudiante que presenta problemas de aprendizaje y que no es tratado a tiempo, lógicamente eso va a impactar, ¿no? En su autoestima, por ejemplo, ¿no? Esa sensación de competencia que todo estudiante tiene que tener, ¿no? O sea, yo me siento capaz de poder aprender, yo me siento capaz de poder levantar la mano e intervenir, ¿no? Así me equivoque, sé que puedo aprender y lo puedo superar, ¿no? Entonces los chicos empiezan a mostrar que es un comportamiento contrario, negativo, ¿no? Entonces a nivel emocional también influye de forma, digamos, inadecuada, ¿no? Ya que no está recibiendo el apoyo necesario, ¿sí? Entonces, vamos a continuar precisamente, ¿sí? Sería interesante si de pronto por ahí tienen algunas preguntas o quizá quieran hacer algunos comentarios, ¿no? Como les digo, lo importante es poder hacer de esta sesión una sesión interactiva donde podamos ir compartiendo información, ¿no? O ir absolviendo quizá algunas inquietudes de su parte, ¿sí? Así que sería bastante interesante que podamos hacer eso. Muy bien, entonces, bueno, ya hemos comentado esto un poquito, ¿no? Acerca de los problemas del aprendizaje que pueden causar, dice aquí, dificultades tanto en las destrezas, obstaculizan el momento de la escolarización y va a repercutir, ¿no? No solamente decíamos en el nivel académico, sino también en el desarrollo personal del estudiante, ¿sí? Entonces, en el caso de los problemas del aprendizaje, son un conjunto de obstáculos o trastornos que van a interferir en el desarrollo normalizado del niño en un momento determinado y puntual de su etapa escolar. No obstante, puede superarse con objetivos pedagógicos y apoyo educativo, así como también modificando pautas educativas, familiares y personales que harán que el niño consiga los principios y finalidades propuestas, ¿no? Entonces, como decíamos hace un momento, eh, el trabajo no solamente es del estudiante, el trabajo de acompañamiento de parte del docente, ¿no? Que debe conocer, de parte de la familia, que también debe brindar el soporte y el apoyo necesario para que este niño pueda mejorar, ¿no? En sus aprendizajes es imprescindible, ¿no? O sea, todos deben trabajar de manera coordinada, ¿sí? Muy bien. Seguimos entonces. Es importante primero, como decíamos, definir qué cosas son los problemas del aprendizaje, ¿no? Son un grupo heterogéneo de trastornos intrínsecos del sujeto o al sujeto y pueden deberse a fallas en las bases biológicas de un organismo y que suponen una disfunción del sistema nervioso, ¿no? ¿Qué significa una disfunción? Un mal funcionamiento. En el video nos mostraba, ¿no? Y hablaba acerca de lo que es el procesamiento fonológico. Entonces, hay una mala funcionalidad, ¿no? O hay una disfuncionalidad en el proceso fonológico, incluso en lo que significa también la velocidad de procesamiento o el procesamiento de la información. Y esto es a nivel cerebral, ¿no? Que va asociado básicamente, decíamos, a una falta de madurez tal vez o de funcionalidad, ¿no? De parte, en este caso, del cerebro y de las áreas que están comprometidas. ¿Qué más tenemos? Dice, ocasionando alteraciones significativas en la adquisición y uso de la comprensión tanto oral, lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas y que pueden ocurrir a lo largo de todo el ciclo vital. Entonces, nosotros hoy día vamos a hablar de dislexia, sin embargo, sabemos que dentro de lo que son los problemas específicos del aprendizaje, no solamente está la dislexia, sino también está la disortografía, la discalculia, ¿sí? La digrafía, que están en relación precisamente a los problemas específicos nuevamente del aprendizaje. Puede estar asociado a problemas en la conducta de autorregulación, percepción e interacción social o a otras condiciones incapacitantes, ¿no? Que era lo que veníamos mencionando hace un momento también. ¿De qué manera puede impactar, ¿no? Ese rendimiento o ese bajo rendimiento en todas las áreas, ¿no? En todos los ámbitos de desarrollo de un estudiante, ¿no?
de su interacción social, de su desarrollo personal, su estabilidad emocional, que es tan importante, ¿no? Para este autor, Halham define los problemas de aprendizaje como aquel trastorno en uno o más de los procesos psicológicos básicos que participan en la comprensión o el uso del lenguaje oral o escrito y que podrían manifestarse en habilidad inadecuada para escuchar, hablar, pensar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos, ¿sí? Muy bien. Douglas dice inicio de la edad escolar. Sí, efectivamente, los problemas del aprendizaje se van a evidenciar, ¿no? Cuando el niño está iniciando su escolaridad. Cuando hablamos nosotros de la etapa del jardín, el nido o el preescolar, vamos a ver muchas variantes, ¿no? Los niños pueden ir manifestando ciertas señales de alerta, pero nosotros no vamos a poder establecer un diagnóstico hasta que el niño cumple los 6 años de edad, hasta que el niño inicie su primer grado, porque digamos la etapa ideal, la etapa adecuada para que un niño aprenda a leer y escribir es en el primer grado, ¿no? Entonces muchas veces si vemos en los jardines particulares es como que la obligatoriedad, entre comillas, ¿no? Que el niño de jardín tiene que salir leyendo y escribiendo, entonces eso no debería ser así porque los chicos no están todavía o no tienen la madurez suficiente como para poder, digamos, desarrollar esta habilidad. La gran mayoría de niños lo logra, ¿no? La gran mayoría de niños sí lo logra, pero hay un grupo también de estudiantes que presentan dificultad o que son más lentos. Y es esperado porque es parte de su edad, ¿no? Pero sin embargo ocasiona esto cierta incomodidad de parte del padre de familia o del maestro mismo, o incluso los papás piensan que aquel niño que no lee y escribe cuando está en 5 años, ya, mal colegio, mal jardín. Y en realidad no es así. El jardín en realidad debería servir para que los chicos puedan desarrollar sus habilidades, en este caso, por ejemplo, el aspecto fonológico, que era lo que se mencionaba hace un momento. No, la conciencia fonológica que hoy día vamos a mencionar también un poquito y que es importante que ustedes, digamos, revisen, ¿no? Un poquito más de información al respecto, porque en el jardín esa es una habilidad que se tiene que trabajar. Y eso de alguna manera cumple un papel predictor en cuanto a lo que es el desarrollo de la lectura y de la escritura. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Dice, los problemas del aprendizaje a menudo no se presentan de forma aislada, ¿sí? En un mismo niño se pueden presentar o encontrar dos trastornos, tanto la dislexia, ¿no? Como incluso puede ir asociado a otras dificultades, como en este caso el TDAH, por ejemplo, o puede estar relacionado, ¿no? O sea, no es que una situación genere la otra, son dos situaciones que son completamente diferentes, pero que pueden estar presentes en este caso en un niño, ¿no? Eh, También puede haber dislexia y discalculia, puede haber dislexia y disortografía, ¿no? Como trastornos específicos del aprendizaje. Además, y especialmente en los casos en los que el trastorno se diagnostica tarde, es muy frecuente observar problemas de baja autoestima y trastornos depresivos y ansiedad, psicosomáticos y de conducta, ¿no? Que es precisamente lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Cuando nosotros no intervenimos o cuando la familia no toma cartas en el asunto para poder encontrar soluciones efectivas. No digamos que la dislexia se cura, no podemos hablar de esa manera porque no es una enfermedad. La dislexia es una condición, tanto como el TDAH como, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, son condiciones. Entonces, la persona nace con esa condición y es algo con lo cual tiene que aprender a vivir, ¿no? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, va desarrollando estrategias de compensación, se llama, ¿no? Para poder adaptarse a las demandas y a las exigencias de la sociedad, del colegio, ¿no? De acuerdo a lo que se espera, porque hay cierta expectativa para los estudiantes. Entonces, la familia tiene una expectativa, el docente tiene una expectativa, el estudiante de la misma forma. Entonces, cuando no se atienden estos problemas o estas dificultades, evidentemente eso va a impactar, ¿no? De forma negativa, como ya decíamos, en el aspecto o en el desarrollo personal, emocional, social de los chicos, ¿no? De repente la maestra no identifica que este niño tiene un problema o tiene una dislexia, y no porque ella lo diagnostique, ¿no? Pero sí lo tiene que identificar por la forma como se va manifestando dentro del aula, y sin embargo no derive el caso, por ejemplo, ¿no? Y el chico ya llega a la secundaria arrastrando ese problema. Entonces,
en la secundaria ya es un adolescente, y el impacto del grupo, ¿no? De qué manera el grupo, cómo se comporta con él, ¿no? Qué es lo que hace, o de qué forma lo trata, por ejemplo, ¿no? Empieza a burlarse, a reírse, porque el chico empieza a deletrear, o empieza a mostrar una conducta ansiosa, le transpiran las manos, precisamente porque tiene esa dificultad, ¿no? Entonces, vemos que el problema se agrava, ¿no? Y por eso hacía hincapié, ¿no?, en el diagnóstico temprano. La sensación de fracaso, ¿no? La falta de reconocimiento del esfuerzo que realizan y la sensación de ridículo frente al resto de compañeros suele ser la causa de estos trastornos emocionales, ¿no? Entonces sabemos que de fondo hay un problema, ¿no? Un problema específico del aprendizaje que va a ir asociado a un problema, a una dificultad emocional como consecuencia de, ¿ya? Bien, a ver, por acá veo un comentario. Apraxia también se puede presentar. Bueno, podría estar relacionada también, ¿no? Podría estar relacionada también. Bien, entonces, vamos definiendo qué cosa es la dislexia. Es un trastorno específico del aprendizaje y se manifiesta en niños con inteligencia normal o alrededor de lo normal y que carecen de alteraciones sensorio-motoras o emocionales severas, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando nosotros definimos, en este caso, un trastorno o un problema específico del aprendizaje, estamos hablando de niños que no presentan una discapacidad intelectual. Es por eso que es muy importante hacer una evaluación de inteligencia, ¿ya? Entonces, dentro de las evaluaciones psicológicas, neuropsicológicas, psicopedagógicas que quisiéramos realizar o en articulación con otros profesionales también, la evaluación de inteligencia es fundamental considerarla, ¿de acuerdo? Entonces, si encontramos un niño, por ejemplo, que presenta un nivel intelectual bajo, limítrofe, o presenta una discapacidad intelectual, y a su vez presenta problemas en la lectura, entonces no estamos hablando de dislexia, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que tengamos, esta es una de las primeras características, por ejemplo, importantes que debemos considerar. El estudiante tiene que presentar, luego de una evaluación de inteligencia, tiene que presentar un resultado de un nivel intelectual normal o alrededor de lo normal. De repente, normal bajo está dentro de la normalidad, o incluso hay chicos que presentan un trastorno específico, en este caso una dislexia, presentan un CI por encima del promedio o superior. O sea, pueden ser chicos muy destacados, ¿no? Intelectualmente hablando, pero presentan evidentemente problemas en el aprendizaje y eso hace que su rendimiento esté por debajo a sus capacidades, ¿ya? Entonces, este es un primer punto que debemos tomar en cuenta, lo que es el nivel intelectual. Por otro lado, la dislexia contribuye a que el estudiante no logre un rendimiento escolar normal y presenta dificultades reiteradas en ciertas áreas del aprendizaje, ¿no? Al hablar de dislexia, hablamos básicamente en lectura. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Retardo psicomotriz y trastorno del habla. Bueno, mira, yo te comento, Roy, uno de los predictores de los problemas, en este caso del aprendizaje, es el retraso en el habla, ¿ya? Entonces, el habla, el lenguaje, el desarrollo del lenguaje, de la comunicación oral, es un predictor, ¿no? Si es que no se presenta dentro de las etapas, según lo que es el desarrollo del niño, según lo esperado para su edad, esa situación va a generar algún tipo de dificultad, ya sea, en este caso, si hablamos de dislexia o hablamos de cualquier otro tipo de trastorno o problema, ¿no? O inclusive, ¿no? Si hablamos ya sea de TDAH o incluso estamos hablando de trastorno del espectro autista, por ejemplo, ¿no? O sea, un retraso en el lenguaje va a ir de la mano o va a ser un predictor o un signo de alerta para la presencia de una serie de dificultades en adelante, ¿ya? Entonces, es por eso que es muy importante que cuando los niños son pequeños sean evaluados, ¿no? Ustedes saben que todo niño cuando pasa por control, ¿qué es lo primero que hace? Lo que usualmente hacemos las mamás. Llevamos a los niños a control de niño sano, ¿no? Donde se evalúan las etapas del desarrollo, ¿no? Si cumple o no cumple con los parámetros establecidos. Entonces, eso
nos va a dar ciertos indicadores, ¿no? Si uno cumple con esos patrones esperados, esos patrones de comportamiento o esas conductas esperadas, evidentemente, pues, ¿qué hace la enfermera, no? Deriva estimulación, ¿no? Ya le sugiere a la mamá de repente que ya lo vaya insertando en un ambiente escolar o preescolar, si es un niño de 2 años, 3 años, ¿no? Para que pueda tener los estímulos necesarios y eso pueda ayudar, ¿no? En cierta manera a que vaya superando esas limitaciones, ¿no? Ahora, claro, si es un niño que presenta alguna condición en especial, entonces definitivamente eso se va a evidenciar, ¿no? Cuando empezamos a ver o cuando empezamos a comparar, ¿no? Porque cuando tenemos un grupo de niños, vamos viendo las diferencias, ¿no? Las diferencias están evidentes. Cuando tenemos un solo hijito y está en la casa, nosotros como papás no vemos, no nos percatamos de repente de esas limitaciones. Pero cuando este niño está con niños de su edad, con su grupo de pares, podemos ver las diferencias, ¿no? Podemos ver de repente, ah, mira, cómo ellos hablan y el mío no, cómo ellos caminan y el mío no, cómo ellos reptan y el mío no, ¿no? Entonces vamos haciendo la comparación de aquello que está esperado dentro de lo establecido a una determinada edad, ¿no? Y si mi hijo cumple o no cumple, ¿no? Con esas actividades propias de su edad, ¿ya? Ahora, estas dificultades van a depender de alteraciones en el desarrollo o en el neurodesarrollo, la maduración psíquica y neurológica, ¿no? Dice, el término no incluye condiciones que presentan dificultades en el ámbito escolar como retraso de déficit auditivo, por ejemplo, visual, motor, retraso mental, alteraciones emocionales, desventajas ambientales, culturales o económicas. ¿De qué nos referimos con esto? Es muy importante, por ejemplo, cuando nosotros tenemos estudiantes, vamos a suponer, tenemos un niño que se pega mucho el cuadernito o está poniéndose de pie de manera constante, se quiere acercar a la pizarra, ¿no? Se para, no lee o escribe una cosa por otra, ¿no? Y decimos, ah, ya, dislexia. No. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aparte de la evaluación intelectual, que es una característica importante que nos ayuda a distinguir, otro aspecto importante también es poder hacer un descarte orgánico, ¿no? Un descarte orgánico físico que permite precisamente poder, no nosotros básicamente, ¿no? De repente es un niño que necesita o tiene baja visión. Estamos hablando de un déficit visual, ¿no? Necesita usar anteojos, lentes, necesita medida. Entonces, le pones el lente, inmediatamente el niño supera el problema. ¿Hablamos de dislexia? No. Entonces, es muy importante, ¿no? A veces nosotros nos emocionamos cuando encontramos los casos, decimos, sí, este niño, este estudiante calza perfectamente con todos los criterios diagnósticos, pero es importante hacer como se dice, ese diagnóstico diferencial, ¿sí? Para poder llegar al diagnóstico preciso, ¿no? Y no equivocarnos al momento de la intervención, ¿no? Porque podemos encontrar niños, por ejemplo, en este caso con un déficit visual, y simplemente con el uso de los lentes, ¿no? Le hacen su medida y resulta pues que era un problema físico, orgánico, ¿no? Y no es un problema de dislexia, ¿no? O incluso pueden ser niños que también presentan déficit auditivo, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de procesamiento fonológico, que es aquello que ayuda a que el niño pueda discriminar los sonidos de los fonemas, ¿no? Entonces, si tiene un déficit auditivo, evidentemente eso va a significar que el niño no va a poder, obviamente, decodificar la información. Y no estamos hablando de dislexia, sino estamos hablando de una dificultad a nivel, ¿no? Físico, ¿ya? Por eso es importante, como les decía, hacer todos los descartes habidos y por haber para no equivocarnos en el diagnóstico, ¿no? Incluso cuando hablamos de discapacidad intelectual, ya decíamos hace un momento que es muy importante hacer una evaluación de inteligencia y poder establecer que el niño cuente con un nivel de inteligencia normal hacia arriba, ¿no? Porque si hay una discapacidad, no podemos decir que sea dislexia. O en el caso de las desventajas ambientales, también niños que presentan una muy baja estimulación a nivel de su ambiente, no crecen en ambientes deprivados, como se dice, a nivel de estimulación, ¿no? No están escolarizados de pronto o de repente crecen en un ambiente donde pues no hay una persona que los ayude, no hay un papá, una mamá, están solos. Entonces, esa falta de estimulación evidentemente va a generar retraso en el aprendizaje, ¿no?
pero no necesariamente una dislexia, ¿ya? Entonces, todas estas situaciones es importante que ustedes, ¿no? Las sepamos, que manejemos esa información a fin de que no nos equivoquemos en el diagnóstico, porque cuando emitimos un diagnóstico equivocado, ¿no? Eso va a significar una mala intervención, ¿no? Es como cuando nosotros vamos al médico y el médico piensa que tenemos tal enfermedad, se equivoca en el diagnóstico y nos da pues un medicamento que no corresponde, ¿no? Entonces seguimos enfermos, seguimos mal y decimos pues, ¿cuál es el problema, no? Hubo un error en el diagnóstico, por lo tanto el tratamiento no va a ser el adecuado, ¿ok? Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Chicos, vamos comprendiendo. ¿Se entendió un poquito para poder hacer esta distinción? ¿Hay alguna consulta o comentario tal vez? A ver, vamos por acá leyendo. Todo claro. Todo claro. Esa es mi frase favorita del ciclo. Muy bien, muchas gracias. Miss, Seguimos entonces. Miss, Hola, hola, ¿qué tal? Buenas eh, noches. buenas noches. Es importante, como usted dice, el descarte, ¿verdad? Porque no toda dificultad eh, que se presente puede ser dislexia, ¿verdad? Entonces, el descarte es importantísimo, pero igual, primero aplicar todas las pruebas necesarias para saber y ver también la comorbilidad que se pueda presentar junto con la dislexia, ¿verdad? Y el descarte, más que todo, es importante igual, ¿verdad? Un estudio con un neuropediatra para ver si hay alguna situación neurológica, ¿verdad? Y eso es lo que va a permitir que haya una buena intervención, ¿verdad? Ya descartando todo, entonces ahí viene el trabajo, el proceso que se puede hacer, ¿verdad? Como psicólogo, dentro de todo el proceso que se puede intervenir con este paciente. Correcto, así es. Muy bien, muchas gracias, Douglas. Evidentemente, ¿no? Nosotros somos psicólogos, pero no somos genios, no somos sabios, no lo sabemos todo. Entonces sí es importante poder contar, ¿no? Con aquellos especialistas con los cuales nosotros podamos trabajar de la mano, ¿no? Podemos derivar algunos casos. Muy bien has mencionado, ¿no? El neuropsicólogo. Bueno, nosotros dentro de nuestra digamos, en nuestro contexto, neuropsicólogos, en realidad no contamos con muchos neuropsicólogos, neuropediatras, poquísimos también, ¿no? ¿Qué encontramos? Neurólogos, ¿no? Y neurólogos que de alguna manera, por ejemplo, han ido ganando experiencia en lo que es el trabajo con niños, entonces ya ellos se llaman neuropediatras, pero en realidad es una especialización, bueno, son los médicos, no somos nosotros. Pero sí es importante, bueno, si no tenemos a la mano un neuropediatra, un neuropsicólogo, que sería lo ideal, o incluso nosotros mismos también irnos formando, ¿no? En este aspecto de la neuropsicología que está tan en boga y sobre todo, pues, que nos está otorgando información muy importante, ¿no? Para poder abordar este tipo, digamos, de dificultades, ¿no? No solamente lo que son trastornos específicos del aprendizaje, ¿no? Ahora encontramos muchos niños con otras dificultades, llámese trastorno del espectro autista, por ejemplo, llámese el TDAH, ¿no? Entonces, que son algunos de ellos que los estudiantes van presentando. Entonces, sí, evidentemente el tema del descarte es muy importante tenerlo presente para poder ser muy precisos en nuestro diagnóstico y también buscar por ahí, como se dice, las ayudas necesarias o las alianzas estratégicas con profesionales que también pueden contribuir al diagnóstico. ¿Sí? Muy bien. Una consulta, doctora. Buenas noches. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? Muy atento a su ponencia. ¿Mm? Cabe mencionar, ¿no? Sobre la crisis, ¿no? El ideal se aleja de la realidad. Como ideal, pues yo trabajo en un centro de rehabilitación en adicciones y la idea, pues, es que intervengan, pues, un equipo multidisciplinario, ¿no? Ese es como un ideal. En la práctica, pues, la consulta del $1.000.000, este, ustedes hace poco mencionaron, pues, ¿no? Ustedes no son genios, no son magos. Yo tengo una pequeña de 7 años
que a la fecha viene pues en tratamiento con el tema de trastorno del lenguaje. Su coeficiente intelectual es medio alto y en una ocasión cuando la llevé al médico tuvo una displasia de cadera. Entonces el médico, por eso que la consulta le preguntaba si es que existía alguna relación entre el desarrollo psicomotor neurológico y la disléxica o la dislexia, ¿no? O un trastorno de aprendizaje. Me dijeron de que era recomendable de que repita un año. Ella está en primer grado y con mamá no, o sea, no somos de decirle amén a todas las cosas que nos digan también, ¿no? Son recomendaciones. Ella está muy bien en el campo lógico, matemático, en lo que es el aspecto cognitivo, en lo que es la percepción, la atención, la memoria, la concentración. Hay un descarte de TDAH. Como que también yo observo de que los padres de familia tenemos que estar pues informados también de estos temas, ¿no? Porque ahorita pues encontrar a un neuropediatra, wow, hoy día ha sido el examen de especialización del residentado médico. Hay 2 plazas, una plaza para neuropediatría y todo ese tema. No quiero explayarme más, pero deberíamos de aceptar como que todavía que estamos un poco rezagados en este tema de los diagnósticos. Me pregunto porque a veces cuántos pseudo diagnósticos o falsos diagnósticos a veces se dan en esta precariedad, de la aplicación de test. Y muchas veces estos test están desfasados, ¿no? Ahora ya hay la CIE 11, hay muchos psicólogos que todavía están con la CIE 10 y con muchos temas, ¿no? Entonces, ¿qué tan preciso, para hacer esto un poquito así, puntual, qué tiempo requiere un buen diagnóstico en este tema? Esa es la pregunta, doctora. Gracias de antemano. Muy bien, ¿qué tiempos requiere? Bueno, en realidad eso va a estar sujeto a diferentes situaciones, ¿no? Por un lado está el tema de la disposición de la familia, está también las condiciones del evaluado. Si es un niño muy pequeño, de pronto no va a permitir quizá o no va a colaborar como se espera, ¿no? Entonces, en cuestión de tiempo para evaluación va a depender de muchos factores, ¿no? Tanto del evaluado como del contexto, de las personas que en este caso, o los profesionales, ¿no? Que asumirían la tarea de tener que evaluar, ¿no? Entonces, eso es relativo en realidad, ¿no? Entonces, si de repente podemos encontrar, vamos a suponer un centro que esté especializado, entonces de repente me dicen, no, usted tiene que venir a 4, 5, 6 sesiones para poderlas hacer las evaluaciones, porque va a depender también de ello las áreas que voy a evaluar. Por un lado, la inteligencia. Decíamos que es muy importante evaluar inteligencia. Entonces, ¿qué pruebas de inteligencia conozco yo para poder evaluar? Entonces, si estoy hablando yo de niños con dificultades específicas del aprendizaje o sospecho que hay un problema específico del aprendizaje, no me voy a contentar con evaluar, por ejemplo, con un Raven, un CATEL, ¿no? Y aplico de repente un WI5, que es lo que venimos utilizando de la escala Wechsler, que es para niños, un WI5, ¿no? Y eso me va a tomar de repente unas 2 sesiones mínimas, ¿no? Entonces, eso va a depender, como digo, de las áreas que voy a evaluar, ¿no? Entonces, es muy importante tener presente eso, ¿no? Ahora, si el profesional que esté evaluando al niño y que tiene esa sospecha de esa presencia de un problema específico, ¿no? Como bien decíamos, va a derivar al neuropediatra, que es lo ideal. Y es cierto lo que usted comenta, ¿no? Acerca de ese ideal. Sin embargo, si nosotros estamos participando de las diferentes capacitaciones, estamos tratando de alguna manera alinearnos a la necesidad que nuestra sociedad requiere en los niños, por ejemplo.
justamente era la semana pasada tuve clase con mis alumnos y llevo el curso con ellos de problemas de aprendizaje, precisamente diagnóstico y tratamiento de problemas del aprendizaje, y mencionábamos estos temas, ¿no? Y de qué forma, miren, este campo de trabajo, ¿no? Les explicaba a ellos, tenemos colegios para niños regulares, tenemos colegios para niños con habilidades diferentes, ¿no? Pero aquellos niños que están, pues, que no presentan ni discapacidad, ni tampoco presentan una normalidad, entre comillas, son los niños limítrofe, por ejemplo, o que presentan un bajo rendimiento, no tenemos un colegio o un centro, ¿no? Educativo donde esté dirigido para ellos con sus particularidades. O sea, son niños que pueden presentar cierta lentitud para aprender, demoro más para aprender y mi maestro tiene que contar con otras estrategias de trabajo, ¿no? Inclusive las aulas tienen que ser de menos estudiantes. Entonces hablábamos acerca de, ¿no? Ustedes futuros profesionales, no, este es un campo de trabajo que no ha sido abordado hasta el momento. Yo vivo aquí en Trujillo, toda mi vida he vivido en Trujillo y solamente conozco de un centro que creo que ha cerrado por el tema de la pandemia, no hubo por ahí un solo colegio para chicos con problemas de aprendizaje, ¿no? O sea, tenía esa denominación. Entonces, iban niños que presentaban este tipo de dificultades, ¿no? Entonces, las aulas eran más o menos de unos 6, 7, 8 estudiantes, o sea, el trabajo es más personalizado. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese es un área que no está tocada, ¿no? Hablando desde el aspecto del punto de vista de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces nos hemos abocado, sí, a trabajar en el consultorio, y claro, eso demanda tiempo, demanda dinero, porque claro, el hecho mismo de poder evaluar a un estudiante, muchas veces hay padres de familia que no tienen los medios económicos y no es accesible, ¿no? Este tipo de evaluaciones, ¿no? Y la intervención, que se supone es la consecuencia de esa evaluación, ¿no? Entonces sí, es un tema bastante complejo, ¿no? Sin embargo, bueno, acá yo imagino que la mayoría de ustedes pueden ser psicólogos o de repente están dentro del rubro o de esta rama profesional. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no pensar en trabajar, en poner un centro, ¿no? Y abordar, ¿no? Este tipo de dificultades en los chicos, ¿no? Bien, a ver, Douglas dice, la derivación no necesariamente es dejar al paciente, sino más bien trabajar junto con otros especialistas. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, ese es un punto importante, ¿no? Lo que menciona Douglas acerca del hecho de poder hacer un seguimiento. Yo trabajaba en una institución educativa donde si encontrábamos niños con una dificultad X que necesitaban ser derivados, el padre de familia firmaba un compromiso, ¿no? Un compromiso porque necesitábamos de repente información que en el colegio no la podíamos trabajar o no podíamos evaluarla, ¿no? Entonces se hacía la derivación respectiva, ¿no? Se les daba algunas alternativas, algunas sugerencias, porque claro, nosotros no podemos decirle al padre de familia, llévelo a tal sitio, tal especialista o tal persona, ¿no? Porque bueno, ahí como que se puede presentar alguna suspicacia. Entonces damos alternativas, ¿no? Y el padre finalmente decide a dónde llevar a su niño para poder hacer la evaluación, ¿no? Entonces firmaban un compromiso de un informe de retorno para nosotros poder contar con esa información y poder complementar. Ya mi trabajo era ser, digamos, la mediadora entre esa información que el padre de familia traía con la profesora del aula, ¿no? Para poder buscar estrategias de apoyo para el estudiante. Entonces, como les digo, esas son formas, es precisamente lo que Douglas comenta, ¿no? Es hacer el seguimiento a estos estudiantes. Bien, Patricia dice, ahora tenemos la inclusión en las aulas regulares y docentes tienen estrategias para atender sus necesidades. Claro, ese es otro tema también importante. No hablamos de dislexia exclusivamente porque cuando hablamos de inclusión estamos hablando de niños con, por ejemplo, trastorno del espectro autista o trastornos con habilidades diferentes, o niños con habilidades diferentes, ¿no? Entonces, inclusive la ley no regula también, en el caso de estos niños con problemas del aprendizaje, ¿no? Ellos deberían tener sus adaptaciones curriculares. Sin embargo, al profesor se le hace muy complejo porque no tiene la capacitación ni la preparación y mucho menos pues quiere tener más trabajo, ¿no? Entonces son situaciones, son realidades que se dan y lógicamente pues un profesor, ¿qué es lo que quiere, no? Quiere tener un aula regular, que los chicos aprendan bien y no tener mayor trabajo que aquello que signifique desarrollar una clase
y que todos los chicos puedan trabajar al mismo ritmo, ¿no? Es lo que espera, pero sabemos que en la realidad no es así cuando hablamos de neurodiversidad, ¿sí? Muy bien, Douglas, ¿querías aportar algo luego, Lorena? Sí, Miss. Es en ¿Mm? relación al comentario que estaba haciendo el compañero. ¿Mm? Bueno, primero, no sé, ¿verdad? Aquí en Honduras no se puede retroceder un año. Es decir, al niño o al estudiante hay que apoyarlo durante su proceso. Sabemos que el aprendizaje es lento, ¿verdad? Que no va a aprender al mismo ritmo que los demás niños, pero no se puede retroceder un año, ¿verdad? Hay que apoyarlo en lo más que se pueda. Pero el caso también, que hablaba de la hija de él, lo único que hay que descartar es si el niño o la niña tiene algún problema de frenillo, ¿verdad? En su lengua. Si no tiene ningún frenillo, entonces toda esa estimulación del lenguaje, ¿verdad? El trabajo, hay personas, bueno, aquí en Honduras sí hay personas ya profesionales con esa especialidad, ¿verdad? En lo que es estimulación del lenguaje, que junto con el padre de familia se trabaja y los niños mejoran mucho, ¿verdad? En ese proceso. Pero hay que también ver, muchas veces los problemas del lenguaje son hereditarios, ¿verdad? Y a veces, o muchas veces, pues, quedan con mayor intensidad dentro de los hijos. Pero sé y tengo experiencias, ¿verdad?, de algunos niños que con estimulación del lenguaje han logrado superar ese tipo de dificultades, ¿verdad? Lo bueno e importante que lo que estaba escuchándole ahí al colega es que, bueno, él dice que tiene una inteligencia medio alto. Es importante, ¿verdad? Si ya tiene descarte de ningún problema de dislexia, discalculia, autismo y todo eso, y solamente es el problema de lenguaje, entonces creo que eso es un poquito más fácil trabajarlo, ¿verdad? Pero sí, el trabajo de él como padre es grande porque hay que hacer muchos ejercicios, trabajar mucho, ¿verdad? Para que pueda superar. Y eso, normalmente él le preguntaba a usted el tiempo. Normalmente 3 meses ya hay grandes avances en relación a lo que es estimulación del lenguaje. Si no hay una comorbilidad y no hay otro tipo de trastorno, entonces de 3 meses ya hay grandes avances en relación a lo que es la estimulación del lenguaje. Mi aporte, Miss, muchas gracias. Bien, gracias Douglas. Ah, mira, estás en Honduras, qué bien. Digamos, algo similar es acá, ¿no? O sea, un niño repite el grado cuando, pues, sus notas están por debajo a lo que se espera. Es la única forma que repite el grado, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, va de primero a segundo grado, los chicos son promovidos, ¿no? Entonces, un niño de primer grado que no desarrolla de repente las habilidades de la lectoescritura que se supone debería ser una capacidad alcanzada, una competencia lograda cuando termine el primer grado, tiene el segundo grado para hacerlo. Pero acá viene el problema, precisamente, ¿no? Cuando los chicos ya van a segundo grado y hay un mayor nivel de exigencia y la maestra que recibe a esos niños de segundo grado que están promovidos, tengan o no tengan dificultades, ¿no? Aquellos que tienen dificultades en el aprendizaje van a ir a un ritmo mucho más lento y les va a costar. Entonces puede haber la repitencia ahí en el segundo grado. Pero ¿eso qué genera? ¿No? Genera frustración, genera una sensación de incompetencia, ¿no? Mucha incomodidad, sensación de fracaso, inclusive de parte del padre de familia cuando no se lograron las habilidades o el desarrollo de las habilidades requeridas, ¿no? Entonces, por eso les digo, es todo todo un tema hablar de problemas del aprendizaje, ¿no? Y llegar, pero lo importante aquí es que nosotros como profesionales de la salud, como psicólogos educativos sobre todo, podamos generar estrategias de trabajo, ¿no? Y ser bastante prácticos y puntuales en nuestra labor dentro de una institución educativa, ¿no? Sobre todo en el caso de estos chicos. Y lo importante aquí, no más allá de que podamos resolver los problemas así de la noche a la mañana, pero que eso es imposible, por lo menos poder identificar, ¿no? Señalar algunos, digamos, alguna información de tal forma que tanto el padre de familia, como comentaba Roy, ¿no? Qué importante es que yo como padre sepa y maneje la información. Yo les comenté, he conocido yo muchos papás de niños con habilidades diferentes que manejaban muchísima información. Teníamos en el colegio una mamá de un niño autista, por ejemplo, que la mamá, ella nos llevaba el material, ella traía material de otro lado, sus pictogramas, nos llenaba a la psicóloga y a las profesoras de material para revisar. Entonces, ella estaba súper empapada de toda esa información,
sabía lo que tenía que hacer, era una mamá muy, muy comprometida, ¿no? Y sobre todo, pues, muy bien informada, ¿no? Cosa que no sucede de repente con la mayoría, porque no es usual, ¿no? Pero sí es importante poder contar por lo menos con un mínimo de información para poder ofrecerle a nuestros hijos aquello que verdaderamente necesitan, ¿no? Y si no, pues acudir a los especialistas para que nos puedan guiar, ¿no? Para que nos puedan guiar y poder trabajar de una manera adecuada con los chicos, ¿sí? Muy bien, Lorena, ¿querías decir algo? Buenas noches, señorita. Yo soy una mamá y mi hija tiene anemia ferrinímica desde nacimiento. Tiene una hemoglobina de 9.4, 9.2, ahorita está en 10.5, ¿no? Yo entré al neurólogo y ya me había dicho ya desde que tenía 3 años que ella iba a tener un retraso tanto psicomotor, tanto físico, tanto en crecimiento, tanto en lenguaje por el mismo tema de su anemia, ¿no? Y no solamente tiene anemia, también tiene otras cositas más y todo eso le afecta, ¿no? Y ¿cómo se llama? Pues lamentablemente la educación ahorita, los profesores no están capacitados para evaluar a una niña de esas habilidades, ¿no? Ella tiene problemas de lenguaje. Yo le llevo a un hospital de acá, de la Correra, y lleva terapia de lenguaje, terapia física y también la llevo aparte en otro lado también estoy dando terapia, ¿no? Pero ya estoy más o menos casi medio año, casi un año voy a cumplir ya, pero el avance es lento, ¿no? Y la profesora, pues no, ella le evalúa como a todos los niños, yo le he presentado el informe también de lo que tiene mi hija y le he explicado el tema, pero lamentablemente, pues no, los profesores no están capacitados para evaluar. Y los lugares, como usted dice, no hay lugares especializados, pero son muy costosos. Y a veces uno como papá trata de, ¿cómo se llama?, de poder llevar a esos lugares, pero a veces no está al alcance del bolsillo, ¿no? Entonces, deberían más profundizar en esto para que los profesores también se capaciten, ¿no? Porque para que puedan evaluar una niña que tiene habilidades diferentes. Bueno, mi hija es inteligente, ¿no? Pero tengo que estar ahí con ella todos los días, sentarme a estudiar, estar pendiente de sus terapias. Y las terapias también pues son media hora, 20 minutos, y son terapias, pero o sea, que te ayudan, pero no es como debería ser, ¿no? Quizás debería ser más tiempo, pero el costo también, que si quieres una terapia particular te cuesta más, ¿no? Entonces uno como tiene, pues, en mi caso tengo otros 2 niños más que están en etapa de colegio, entonces trato de compensar, ¿no? Y lo, tanto lo que es la anemia ferenímica es también una base de lo que es tanto psicomotor, tanto físico, tanto intelectual, lo que a ella le afecta a mi pequeña. Gracias. Muy bien, gracias Lorena por comentar tu experiencia. Sí, efectivamente, ¿no? Es muy complejo cuando en realidad pues tenemos esas limitaciones, ¿no? Y claro, el sistema educativo pues a veces no ayuda mucho definitivamente, ¿no? Por aquí leo un comentario acerca de los docentes, no es el profesor el que imparte la figura. Claro, lo que Douglas comenta, efectivamente, en realidad es como que el psicólogo en este caso es como que el filtro. ¿Verdad? Entonces, como que hay ciertas instancias, por llamarlo de alguna forma, si yo como padre de familia de pronto tengo un niño con ciertas dificultades, ¿no? Entonces tengo un informe, directamente, de repente, a veces en el colegio no hay psicólogo, ¿no? Entonces, con quien tendríamos que trabajar o conversar o coordinar no solamente pues es con el docente, ¿no? Sino también con dirección, para que nos ayuden y si amerita algún tipo de evaluación de repente diferenciada, ¿no? Entonces, es un tema que ya, digamos, como dentro del colegio tendrían que como que tomar esa decisión, ¿no? Con el fin de apoyar a la niña. Ahora, si hay un psicólogo dentro de la institución, pues es el psicólogo a través del psicólogo, ¿no? Presentamos toda esa documentación para que el psicólogo se reúna con el profesor, puedan haber esas reuniones y finalmente se pueda llevar a cabo, tomar la decisión de realizar qué cosa, las adaptaciones curriculares y la evaluación diferenciada si lo amerita. ¿No? Entonces, es más o menos se maneja de esa forma, ¿no? Para poder tener éxito, ¿no? En la solicitud, en este caso, que el padre de familia hace.
¿no? Entonces, y bueno, pues como les digo, es una actividad, es una situación bastante compleja, ¿no? Bastante compleja en la cual lamentablemente pues no tenemos los resultados así inmediatos como quisiéramos, ¿no? Tanto de parte del padre que es el usuario y de repente yo como psicóloga diría cómo me gustaría, ¿no? Ya por ahí Roy hablaba acerca de lo ideal. Claro, es lo ideal, pero a veces las cosas no se dan de esta manera, ¿no? Y hay muchas limitaciones. Sin embargo, eso que no significa, ¿no? Que desmayemos en el intento de querer hacer las cosas mejor, ¿no? Sobre todo yo creo que la mayoría aquí podemos ser psicólogos, hay algunos papás, según puedo observar también, ¿no? Pero dentro de lo que refiere a nuestra competencia como psicólogos, ¿no? Poder contribuir, ¿no? De esa forma significativa para poder acortar esos procesos que pueden ser a veces muy tediosos, ¿no? Y lo lamentable es que el tiempo va pasando y el niño no recibe lo que verdaderamente necesita. ¿Sí? Doctora, algo puntual. Yo creo que esto es una problemática a nivel nacional, porque hay muchos colegios estatales, por no decirlos todos, que no cuentan con un psicólogo educativo. Entonces, no hay un filtro. Dirección, dirección, no son psicopedagogos. O sea, a mí cuánto me encantaría que un director, para que llegue a un nivel 5, debe haber llevado pues un curso de psicopedagogía mínimo, mínimo. Pero como le digo, ¿no? Es un ideal. Yo en algún momento he sido docente y la realidad, yo creo que es el contexto. ¿No? Es el contexto, porque en una universidad particular a mí me indicaban de que yo no me podía jalar a más del 10% de alumnos. Entonces, definitivamente, y que tenía yo que enseñar en función del promedio inferior hacia abajo. Lógicamente, estamos en otra situación, en otro contexto, porque acá había fines de lucro. Yo no podía enseñar en función de los 5 o 6 alumnos más destacados de esa universidad, porque no era negocio para ellos. Entonces, eso les ocasionaba cierta frustración a los alumnos porque tenían pues que prácticamente pues acoplarse al tercio inferior de los alumnos. Ahora, ¿qué pasa en los colegios estatales? Enseñan prácticamente, mi hija está en primer grado y ya le están enseñando multiplicación. Entonces, observo de que hay mucha rapidez. Para algunos, la profesora es excelente y yo a través de los años comprendí de que no todos aprenden al mismo ritmo, de que a veces todos tienen necesidades diferentes y eso no los hace más ni menos que otros. Pero ¿cómo lo procesa un niño? ¿Cómo lo procesa un niño cuando se frustra ante tanta exigencia? Correcto. Muy bien, muchas gracias, Roy. Sí, miren, por eso les decía, hablar de problemas de aprendizaje y conectarlo con nuestra realidad, con nuestro sistema educativo, pues yo creo que sería algo de no acabar, ¿verdad? Porque sí, evidentemente hay muchas cosas que cuestionar, ¿no? A la forma, a la manera. Ahora, entonces el comentario, Roy, acerca de que ya en primer grado a los chicos se les exige, ¿no? Que conozcan cierta información cuando de pronto ni siquiera terminan de aprender a leer y escribir, ¿no? Y se entiende de que la maestra o el maestro o el colegio es lo máximo, es lo mejor porque ya está impartiendo este tipo de conocimiento. Entonces, es lo que les decía hace un momento, ¿no? Se espera que un chico de 5 años salga del jardín leyendo y escribiendo y de repente no desarrolló sus habilidades básicas, ¿no? Lo que es la parte de la psicomotricidad, ¿no? La motora gruesa, la motora fina. Los chicos no saben de lateralidad, izquierda, derecha, tienen 2 pies izquierdos y cosas así. Y eso va a afectar su aprendizaje, por supuesto que sí, pero no se ve eso.
¿no? Vemos aulas de niños de inicial, de 3 años, con sus libros, pintando con crayolas, y no bailan, no cantan, no reptan, no ruedan, todo lo que es el aprendizaje sensorial, que es tan importante para un niño pequeño, no se realiza. ¿Por qué? Porque nos preocupamos más por llenar de conocimiento, ¿no? Entonces, todas esas limitaciones las conocemos y es muy importante que sobre todo seamos conscientes acerca de ese tipo de situaciones y hagamos propuestas, ¿verdad? Dentro de la institución donde nosotros venimos laborando, a modo de poder conducir, orientar y de alguna manera ir logrando pequeños cambios. Quizá no puede ser a nivel macro, pero sí dentro de mi institución, ir viendo, buscando unas formas distintas, ¿no? De poder aportar de manera significativa lo que es el aprendizaje de los niños, ¿no? Entonces son cositas que verdaderamente nos invitan a reflexionar para poder hacer cambios, ¿no? Para poder aportar de una forma importante, significativa y valiosa, ¿no? Y sobre todo, pues, en estos niños que necesitan mucho apoyo, ¿sí? Bueno, nos quedan 15 minutos. Nos hemos explayado en cuestiones que si bien son importantes, ¿no? En cuanto a lo que es el tema, el sistema educativo, bueno, todas las limitaciones que de alguna manera podemos encontrar, pero que de alguna forma, repito, nos ayudan a reflexionar, ¿no? Acerca de algunos cambios que tenemos que ir haciendo y sobre todo, ¿no? De algunos aspectos o contribuciones que tenemos también que ir generando a modo de hacer propuestas, ¿no? Interesantes, importantes y que puedan complementar nuestro trabajo. Bien, vamos mencionando por aquí alguna información. Si yo había preparado estas PPTs. Sí, gracias Douglas. Douglas, Roy, bueno, todos los que vienen participando. Dices Douglas que eres docente, pedagogo y futuro colega. Excelente, muy bien. Listo. Entonces vamos completando acá esta información, bien, para ir sobre todo hablando un poquito acerca de las estrategias, de lo que debemos ir trabajando, ¿no? Y sobre todo hacia dónde debemos orientarnos. En el caso de la dislexia, como un problema específico del aprendizaje, ¿no? Ya en el video inicial habíamos visto que hablaba acerca de lo que es el proceso fonológico, ¿no? Esa capacidad para poder interpretar, para poder codificar o decodificar, como dice aquí, las palabras escritas. ¿Qué significa eso? Conectar el lenguaje oral con lo escrito, ¿no? Hay una serie de procesos que es importante trabajarlas, por eso les decía que es muy esencial que el niño, desde que es pequeño, debe trabajar los procesos de conciencia fonológica, por ejemplo, velocidad de acceso a la información, memoria fonológica, que se promueven, se trabajan, se fortalecen en el inicial, ¿ya? En el nivel inicial. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Dice, estos son los procesos que se encuentran dentro del procesamiento fonológico, los cuales van a permitir que el niño aprenda a leer como consecuencia de conectar el lenguaje oral con lo escrito. Es decir, la capacidad del niño de poder discriminar los sonidos, ¿no? Yo les decía hace un momento, un aula de 3 años, ¿no? Les piden libro. No hay necesidad. En realidad, si nosotros nos vamos a lo que es el nivel de desarrollo del niño, o lo que es la psicología del desarrollo, ¿qué necesita un niño de 3 años? ¿No? Los chicos necesitan jugar, necesitan trabajar todo el aspecto sensorial, ¿no? El amasado, de repente pintar con los deditos, ¿cierto? Caminar descalzo, ¿sí? Desarrollar lo que son los órganos, o bueno, en este caso los sentidos, ¿no? Visual, auditivo, táctil, ¿no? Entonces, muchas veces las actividades no están centradas en desarrollar esas habilidades, ¿no? Sino lo que se espera es que el niño ya identifique, ya conoce el rojo, ya conoce todos los colores, la mamá orgullosa que su niño conoce todos los colores, que sabe contar del 1 al 50, un niño de 3 años. Bien, esa es la parte cognitiva, ¿no? Lo que es conocimiento. Pero en lo que es el manejo del cuerpo, les decía, lo que es el reconocimiento de la lateralidad, derecha, izquierda, el reconocer los sonidos de la naturaleza, ¿no? Que están en relación, pues, las onomatopeyas, ¿no? Que tienen que ver con la conciencia fonológica, el sonido de los fonemas, cómo suena la M, ¿no? Entonces, para que el niño reconozca y sobre todo, en este caso, la conciencia fonológica ayuda a que el niño pueda discriminar los sonidos
en este caso de los fonemas, y hacer esa conversión fonema, ¿no? Grafema. Y que lamentablemente, pues no se enfatiza este trabajo dentro de esta etapa del preescolar que es tan importante, ¿no? Entonces, precisamente las estrategias van en ese sentido, de poder fortalecer el desarrollo de la conciencia fonológica, ¿no? Y vamos a ver más adelante algunos ejercicios para que ustedes las puedan conocer, ¿no? ¿Qué cosa es la conciencia fonológica? Como decíamos hace un momento, es la sensibilidad y la conciencia explícita, dice acá, de la estructura sonora o fonológica de la palabra en el idioma propio de la persona. Es la capacidad para poder identificar la estructura sonora, sonidos que componen la palabra, saber cuáles son los sonidos que componen esa palabra, es decir, diferenciar el nombre de la letra con el sonido de la letra, ¿no? En este caso tenemos esta descomposición. A, a. ¿Qué dice? Mama, ¿no? S, o, l, sol, ¿no? Entonces dice aquí la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando un niño no reconoce los sonidos de las letras del lenguaje oral? Va a tener dificultades para asociar ese sonido con la letra. Entonces, este aspecto de la conciencia fonológica yo los invito a buscar información, a empaparse un poquito más del tema y sobre todo, pues inclusive, ¿no? Si vamos manejando esta información, poder capacitar a nuestras maestras jardineras, sobre todo inclusive las maestras de primer grado, a que puedan fortalecer y puedan trabajar este tipo de actividades, porque van a ayudar precisamente a que el niño pueda hacer esa discriminación, no va a tomar conciencia acerca del sonido, de cómo suena el fonema para finalmente poder hacer esa conversión de fonema a grafema, ¿sí? Dice, las pruebas que evalúan dislexia deben contener la evaluación de dos aspectos, ¿no? El análisis fonológico por un lado y la síntesis fonológica. Bueno, no tenemos mucho tiempo para explayarnos en estos aspectos porque, bueno, el tiempo ya nos es más cortito. Sin embargo, es importante, ¿no?, que estos conceptos los tengan presentes al momento de poder ir buscando la información. Yo les voy a pasar estas PPTs que he preparado para que ustedes puedan de repente revisar un poquito más y ahondar en el tema, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? Otro aspecto importante es la velocidad de acceso a la información fonológica. Dice, es la habilidad para tener acceso fácil y rápido a la información fonológica, la cual está almacenada en la memoria a largo plazo. Es decir, es la facilidad para recordar con facilidad, valga la redundancia y rapidez, los sonidos de la palabra, ¿sí? Cuando hay dificultades en ambos procesos, tanto en la conciencia fonológica y la velocidad de esta información fonológica, estamos hablando que existe un doble déficit, ¿no? Los pocos sonidos que demoren identificar sería más largo el tiempo que emplea el niño, ¿no? O, el, ¿no? ¿Qué palabra es? Sol, ¿no? Es el reconocimiento precisamente de los fonemas, ¿ya? A ver, por acá. Hola. A ver. Ok. Listo. La memoria fonológica, también otro proceso muy importante, es aquella encargada de retener la información sonora que vamos recibiendo mientras terminamos de procesar la palabra. Es un proceso automático del que no nos damos cuenta porque es automático precisamente, pero que se evidencia en aquellos que tienen dificultades, ¿no? Por ejemplo, tengo un lápiz en mi mano, ¿no? La memoria fonológica nos permite retener información sonora en nuestra mente hasta que la totalidad de la palabra ya esté a nuestro alcance, ¿no? Y poder darle significado a la palabra. Por tanto, un niño no está reteniendo los sonidos de las palabras hasta que termina de procesarlo. Por lo tanto, su aprendizaje de la lectura es dificultoso, ¿no? Entonces, miren, todos estos aspectos, como les decía, relacionados con la conciencia fonológica, procesos, bueno, que tienen que ver con el proceso fonológico, ¿no? Que ayudan precisamente a lo que es el desarrollo de ¿qué? Del aprendizaje para la lectura, ¿no? Aprender a procesar los sonidos, captar los sonidos,
¿no? Convertir esos sonidos en letras, en este caso decíamos fonema, grafema, ¿no? Grafema es la letra, finalmente ayuda, ¿no? Para que el niño pueda reconocer, ¿no? Y eso va a impactar también, no solamente en la lectura, sino también en la escritura, ¿sí? Muy bien, listo. Bien, otros aspectos también relacionados, ¿no? Dislexia y proceso semántico, ¿no? Hablamos de velocidad de denominación, exactitud de la denominación. Bueno, como decíamos, hablar de dislexia implica también un tema bastante amplio, no siendo un problema específico del aprendizaje. Pero como repito, estos conceptos son necesarios. Bueno, en este momento no nos vamos a explayar mucho porque el tiempo ya no nos va a permitir. Sin embargo, es importante mencionarlos para que podamos ir buscando, ¿no? Mayor información y precisamente poder contemplarla y trabajarla, ¿no? Entonces aquí hablamos de velocidad de denominación, dice, se refiere al tiempo que nos toma leer y encontrar el significado de una palabra. Es un predictor de la fluidez lectora, ¿no? Aquí, por ejemplo, en velocidad de denominación vamos a encontrar, ¿no? Aquí, un ejercicio práctico como el que vemos acá, ¿no? Velocidad de denominación. Vemos nosotros los números, ¿no? Tenemos que leer los números, va de izquierda a derecha, ¿no? 2, 5, 9, 4, 7. Entonces es un ejercicio que permite, y mientras más rápido lo podamos hacer mejor, no solamente con números, sino también con los colores, ¿no? Hay un test de Stroop que es un poquito parecido a lo que estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? Entonces empezamos de izquierda a derecha, dice, nombra lo más rápido que pueda los siguientes colores, no te saltes ninguno y no te detengas, empieza por la flecha, ¿no? Entonces vamos yendo de izquierda a derecha mencionando, y esto nos permite, ¿por qué? Porque este tipo de ejercicio, porque cuando nosotros leemos, lo hacemos de izquierda a derecha, ¿no? Y vamos tratando, inclusive, una ayuda para que los niños no se pierdan en los renglones, es usar marcadores, una reglita o con su dedito, ¿no? Para que no se pierda, porque el niño que presenta este tipo de dificultad, ¿qué hace, no? Lee la primera palabra y de la primera palabra se salta al segundo renglón, al tercero, y se pierde, ¿no? Entonces, este es un proceso que nos ayuda a que el niño pueda enfocarse, ¿no? En este tipo de estímulo, ¿no? ¿Qué más? Y la exactitud de la denominación referida a nuestra capacidad de leer correctamente las palabras sin equivocarnos. Entonces, es evidente que los chicos van a necesitar práctica, van a necesitar estrategias de trabajo, ¿no? Para poder compensar, para poder, decíamos, dominar, ¿no? Esta habilidad que es importante, no solamente en el tema académico, porque sabemos que la lectura es fundamental, somos adultos, requerimos de la lectura todavía, ¿no? Entonces es algo que los chicos poco a poco lo tienen que ir dominando. Entonces se espera que si un niño, en este caso, es abordado de una manera temprana, prematura, es más probable que pueda que pueda, mejor dicho, lograr compensar esta situación y minimizar el impacto, ¿no? Ya cuando sea adolescente o cuando sea adulto, ¿no? Va a poder, digamos, desarrollarse, ¿no? De la mejor forma. Bien, otros términos importantes, ¿no? Procesos léxicos, sintácticos, semánticos, ¿no? Que tienen que ver también con la dislexia, ¿no? Bueno, acá velocidad de denominación, lo que les había mostrado, ¿no? Algunos ejercicios que podemos ir trabajando con los estudiantes, ¿no? Aquí está. Bueno, yo como les digo, les voy a pasar esta información para que ustedes la puedan revisar. Algunos signos, como decíamos, algunas señales de alerta que nos pueden ir indicando que un estudiante puede presentar dislexia, ¿no? Dice acá, varían a medida que el niño crece. Entre los 3 a los 5 años podemos encontrar qué tipo de situaciones. Puede haber desarrollado lentitud al hablar, dificultades en la pronunciación, por eso les decía hace rato, ¿no? Que el tema del lenguaje es un predictor de los problemas del aprendizaje. Si un niño presenta un retraso en el lenguaje, ¿no? Hay una posibilidad muy alta precisamente de que pueda presentar dificultades en el aprendizaje. Pueden mostrar inconvenientes para aprender rutinas y memorizar números, letras. Puede presentar dificultades para manipular las prendas, ¿no? Abotonar, subir sierras, ¿no? Coordinación motora fina. Inversión de las grafías al momento de escribir, ¿no? La P, la Q,
la E, ¿no? Lo que es la escritura espejo, por ejemplo, ¿sí? Puede invertir las grafías, ¿no? Falta de interés por jugar con los sonidos del lenguaje, ¿no? Repeticiones, rimas, que esto es parte de lo que la maestra en el jardín o lo relaciona o está relacionado con lo que es la conciencia fonológica, ¿no? Las pseudopalabras, ¿no? Básicamente lo que ayuda, como tiene esa dificultad para poder discriminar los sonidos de los fonemas, entonces va a presentar, digamos, poco interés en, digamos, involucrarse, ¿no? En este tipo de actividades, ¿no? Dificultad para aprender versos infantiles. Entonces, si nosotros vamos viendo este tipo de situaciones en los niños, ¿no? Entonces, esa es una llamada de atención de que algo está pasando, ¿no? De que probablemente pueda presentar una dificultad a este nivel, ¿no? Entre los 6 y los 8 años puede presentar dificultades en la asociación grafema-fonema, ¿no? Conectar las letras con sus sonidos, ¿no? La B hace un sonido B. Y pueden ser incapaces de reconocer fonemas, ¿no? ¿Qué cosa es un fonema? El sonido de la letra. Dice, no saben en un grupo de palabras, ¿no? Perro, gafas, mapa, ¿no? Cualquiera empieza con el mismo sonido que gato, ¿no? Cuando tú le dices, por ejemplo, ¿no? ¿Qué palabra suena igual a? ¿No? Entonces, ahí es donde viene la dificultad, porque no diferencia, ¿no? O suena parecido, o empieza con la misma letra, ¿no? Y no es porque sepa cómo se escribe necesariamente, sino cómo suena, ¿ya? Incapacidad de reconocer o escribir letras e incluso escribir su propio nombre. Dificultad para separar en sílabas las palabras habladas. Este es un ejercicio que muchos hacen, ¿no? Por ejemplo, cocodrilo, ¿cómo separamos en sílabas? A ver, dando palmaditas, ¿no? Drilo. Entonces, una persona regular, un niño neurotípico lo hace. En el caso de un niño con dificultades o que pueda presentar una probable dislexia, le va a resultar difícil hacer esa separación, ¿no? Dificultades en las operaciones lógico-espaciales y en la memoria secuencial, ¿no? A nivel visual auditivo, lectura y producción de sílabas inversas y trabadas también se ve alterado, dificultad para poner números y letras en forma secuencial, ¿no? Entonces son situaciones que vamos a poder observar, ¿no? Evidencian déficit en otras áreas académicas, la matemática, por ejemplo, ¿no? Al momento de escribir, ¿no? En la escritura, la caligrafía, la composición, ¿no? De repente los niños transcriben muy bien, ¿no? La profesora escribe en la pizarra y el niño transcribe. Excelente. Pero el dictado, ahí es donde viene el problema, ¿no? Y eso va a asociarse también al momento de leer, ¿no? Confusión de números con letras o cambio del orden, lo que les decía, escritura espejo, problemas en la comprensión lectora, dificultades en la coordinación, ¿no? Van a tener una mala caligrafía. Niños que al momento de escribir, pues va a ser su letra ilegible. Entonces presentan estas dificultades, ¿no? Mala pronunciación o saltarse partes de las palabras largas con múltiples sílabas, ¿no? En lugar de decir animal, ¿no? Te dice aminayo. Pero aquí hay que hacer un descarte también, ¿no? Cuando hablamos de problemas de lenguaje, va asociado, sí, definitivamente. Pero hay niños que pueden presentar solo problemas de lenguaje y con terapia se recuperan o mejoran, ¿no? Mejoran, pero no presentan necesariamente una dislexia. Por eso decíamos que es muy importante hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Confusión de palabras que suenan parecidas, ¿no? Tornado por soldado. Dificultades para recordar fechas, nombres, números de teléfono o para terminar sus deberes o los exámenes de tiempo, ¿no? Entre los 12 años en adelante, dificultades para concentrarse, no formulan conceptos de forma ordenada, les cuesta planificar su tiempo y se bloquean emocionalmente. Pueden haber dominado la decodificación, es decir, la comprensión de las palabras, pero su lectura sigue siendo lenta y con esfuerzo, ¿no? La comprensión lectora es muy deficiente y la expresión escrita también, ¿no? Entonces, algunos errores a considerar o dificultades, ¿no? En cuanto a la lectura, velocidad y ritmo para la decodificación, disortografía léxica, errores frecuentes, ¿no? Que también, como dice acá, se pueden presentar en la escritura. Errores en la rotación, ¿no?
Ahí confunde la B con la D, la P con la Q, la U con la N. Bata, te dice data, ¿no? Pelo, quelo, uva, nuba, por ejemplo. Hay inversión o alteración secuencial. En lugar de decirte la o leer la, lee al. Lee el, los, sol, ¿no? Omisión, que significa supresión de una o varias letras de la palabra. En lugar de decir o leer verano, lee verno, ¿no? O en lugar de leer maestro, maestro, ¿no? Ha omitido, en este caso, algunas letras. Puede agregar, dice, añade letras o se repiten sílabas, ¿no? Mara, mar, ¿no? Por decir, en lugar de decirte mar, te dice o lee Mara. En lugar de leer muñeca, muñeca, ¿no? Agrega. O conglomerados también, que son errores, no solamente en la lectura, sino también en la escritura. Bueno, a este error se le llama conglomerados o contaminaciones. Dice una sílaba o palabra, perdón, una sílaba o palabra escrita fuerza a otra y se confunde con ellas, ¿no? Resulta de la mezcla de dos letras o sílabas de ambos términos. Mi casa, ¿no? Lo agrupa. Errores. Disociación de la palabra la fragmenta. En lugar de leer conmigo, conmigo. ¿Ok? Sustitución, cambio por otra estructura similar con distinto significado, ¿no? Hirviente, la palabra correcta es hirviente, lee hiriente, por ejemplo. Competencia lectora implica decodificación de los símbolos gráficos, ¿no? Procesamiento fonológico, este término, guárdenlo, grábenlo, busquemos más información al respecto. Hay dificultades en el mecanismo de conversión grafema-fonema, ¿no? Entonces, estos son algunos de los errores, tanto en la lectura, que definitivamente van a afectar, ¿no? Lo que es no solamente la lectura, sino también la escritura. Va a ir asociado, ¿no? En algún momento leíamos dentro de esta presentación que se decía que estos problemas van a ir acompañados, ¿no? De otros problemas. En este caso, si hablamos de problemas específicos, ¿no? Están relacionados, ¿no? O con algunas otras situaciones u otras condiciones también. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, un ratito, por favor. Bien. En cuanto es la parte de, es muy importante, decíamos, íbamos resumiendo esta última partecita en cuanto a lo que es la evaluación, ¿no? Bueno, cuando tenemos niños con este tipo de dificultades es muy importante, decíamos, la evaluación, ¿no? La evaluación psicopedagógica, ¿no? Y a diferencia de una evaluación psicológica, donde solamente se consideran aspectos, en este caso, intelectuales o emocionales, en la evaluación psicopedagógica es necesario comprender o contemplar, mejor dicho, evaluaciones que consideren aspectos como, en este caso, la velocidad lectora o la competencia lectora, ¿no? Que es tan importante. Pruebas que evalúen, hay pruebas psicopedagógicas, ¿no? Hay unas baterías que son muy interesantes, que se llama Evalúa, no sé si las han escuchado. Bueno, nosotros aquí en Perú, las evalúas que de alguna forma estamos manejando están adaptadas en Chile, no tienen baremos peruanos, ¿no? Son pruebas que están adaptadas en Chile y utilizamos esos baremos. Sin embargo, es importante, ¿no? Tener ese material, ¿no? A modo de complementar porque nos da más luces, nos da más información acerca de aspectos, en este caso relacionados con la escritura, con la lectura, con el cálculo, la comprensión lectora, ¿no? En complemento, evidentemente, con algunas pruebas o test, ¿no? Que podemos utilizar, como en el caso del PROLEC, Badimale, que son pruebas que evalúan la competencia lectora, ¿no? Algunas áreas que también debemos considerar al momento de hacer las evaluaciones, ¿no? Como bien tenemos acá, áreas de personalidad, bueno, lo socioemocional que sabemos que es importante, ¿no? Lectura, escritura, habilidades relacionadas con la madurez, percepción, ¿no?
a nivel visual auditivo, visoespacial, habilidades psicolingüísticas, área psicomotora, ¿de acuerdo? Capacidad intelectual. Y dentro de ello, ¿qué encontramos? Velocidad de trabajo, atención, concentración, velocidad de procesamiento. Entonces, estos aspectos, por ejemplo, ¿qué prueba nos brinda? WI5, ¿no? La escala Wechsler nos brinda información acerca de estos aspectos, ¿no? Que hemos mencionado aquí en capacidad intelectual. Nosotros podemos utilizar por descarte de pronto un Raven, un Cattell, ¿no? Pruebas que miden inteligencia, pero son pruebas generales, ¿sí? Simplemente para poder saber, pero ya de manera más específica, ¿no? Aplico yo mi escala Wechsler, ¿no? En este caso mi WI5, que es la versión que venimos utilizando, es, digamos, la más actualizada. Y el aspecto socioemocional, ¿no? Bueno, esto dentro de lo que son las evaluaciones, ¿no? Aquí tenemos algunas recomendaciones de evaluación, ¿no? Por eso digo, son sugerencias. Si nosotros conocemos otros instrumentos, obviamente debemos considerarlos. Para evaluar el área personal, ¿no? Tenemos en el caso de la figura humana para niños, desde la familia, en el aspecto intelectual, neuropsicológico, tenemos, bueno, en este caso la escala Wechsler, el WI5, Humanes, Neuro-C, Bender, test de caras para medir atención, ¿no? Y son pruebas más, en este caso, neuropsicológicas, ¿no? Psicopedagógicas, batería psicopedagógica evalúa, ¿no? Para el área de la lectura, velocidad lectora, nivel lector, competencia lectora, ¿no? Dentro de las pruebas de competencia lectora, ¿qué habilidades debemos tener en cuenta? Exactitud, velocidad, fluidez, expresividad, comprensión, ¿no? Esta es una prueba, he colocado acá algunas imágenes, estas son pruebas neuropsicológicas, humanes, ¿no? Aquí está todas las áreas que evalúa: el lenguaje, visopercepción, función ejecutiva, memoria, ritmo, lateralidad, ¿no? El test de caras para poder medir también qué aspectos dice: evaluación de la aptitud para percibir rápida y correctamente semejanzas y diferencias y patrones estimulantes parcialmente ordenados, ¿no? Este es el test de caras, es bastante sencillito. Pautas de observación de la lectura oral de Bennett, ¿no? Que también es un instrumento que se podría utilizar. Badimale, batería de diagnóstico para la madurez lectora, nos otorga información general acerca del nivel de madurez, ¿no? Lectora, ¿no? Y acá precisamente colocado el resultado, ¿no? De 0 a 49 dice, no posee la madurez. De 49 a 72, madurez mínima. De 72 a más, madurez suficiente para iniciar su proceso de lectura, ¿no? Entonces, una prueba que se aplica para chicos entre 5 a 6 años. Si tenemos niños de jardín que ya están por culminar, podemos aplicarles esta prueba, ¿no? A modo de poder, como se dice, una prueba diagnóstica, ¿no? Y dar las recomendaciones, ¿no? Para que cuando ya vayan al primer grado, se puede estimular, ¿no? Aquellas áreas que están de pronto deficientes, ¿no? El PROLEC también es una prueba que nos ayuda a poder evaluar lectura, ¿no? Bueno, aquí están algunas, como digo, algunas imágenes de lo que la prueba nos otorga, ¿no? Ya está. Bien. Entonces, vamos mencionando, ¿sí? ¿Qué dice? A ver un ratito. Ajá, sí, Miguel, tienes razón, es cierto. Ya está. Ok, vamos viendo algunas pautas, ¿sí? Algunas pautas generales de abordaje, en este caso para el tema de dislexia, que es un tema amplio también, como ya lo veníamos mencionando, pero que es importante poder considerar estos aspectos y poder incluso, como decíamos, no quedarnos solamente con la información que se comparte hoy día, ¿no? Porque es importante poder ahondar más, buscar más información, ¿no? Capacitarnos más, ¿no? En estos aspectos a fin de que podamos afianzar estos temas y trabajar de una manera adecuada con estos niñitos que verdaderamente necesitan, ¿no? En el caso de los niños con habilidades, bueno, no habilidades diferentes, en el caso de los niños con dificultades del aprendizaje específico, en este caso la dislexia, como bien dice aquí, deben ser niños que deben ser educados en un colegio de básica regular, pero, ¿no? En este caso debemos tener en cuenta las estrategias de trabajo del docente. Por eso es importante poder identificar, ¿no? Este tipo de situaciones y de acuerdo a eso vamos direccionando el trabajo, tanto en el aula, tanto en la casa,
a modo de poder brindar el soporte, ¿no? Tanto los padres de familia, trabajar de una manera coordinada con otros profesionales también, ¿listo? Y si amerita el caso de que los chicos puedan tener algún tipo de adaptación, genial. Hay maestras que presentan muy buena disposición, hay otras que quizá no tanto, ¿no? Yo tengo una compañera de trabajo que ella, bueno, es un colegio particular, ¿no? Entonces hay niñitos que tienen estas dificultades, son niños que intelectualmente no tienen ningún problema, ¿no? Al contrario, tienen un nivel intelectual normal a más, pero tienen dificultades en la lectura, en la escritura. Entonces ella de alguna forma ha ido, ¿no? Ya una cuestión personal, ¿no? Miren, eso ya depende mucho del docente y porque existe ese interés y porque de repente el aula no es muy numerosa. Entonces ha encontrado por ahí algunas estrategias, se han trabajado dentro del aula algunas estrategias tanto para la evaluación, ¿no? La evaluación, los exámenes bimestrales, ¿no? Para las actividades también, y que puedan responder a la necesidad del niño, ¿no? Entonces, ese es un compromiso muy grande, ¿no? Esa es una profesora que ella quiere ayudar a su estudiante. Ahora, no todos, como decíamos, presentan la misma disposición, sin embargo, y sería ideal, ¿no? Y lo ideal que decía Roy hace rato, sin embargo, pues a veces encontramos esa limitación, ¿no? Que el niño que presenta las dificultades va quedándose de lado, ¿no? Y lamentablemente eso pues no ayuda a que avance. Pero es un niño que debería estar matriculado dentro de un colegio regular, ¿ya? Se requiere de flexibilidad y adaptabilidad del sistema escolar, ¿no? Que es lo que ya les venía mencionando, adecuar las exigencias programáticas a sus capacidades e intereses y del número de alumnos por aula. Entonces, siempre es recomendable el padre de familia cuando encontramos nosotros niños con estas dificultades que de preferencia puedan estar en centros educativos donde las aulas sean de pocos alumnos, para que haya un trabajo un poquito más individualizado. Cuando las aulas son muy numerosas, es muy difícil, ¿no? ¿Qué hace la maestra? Avanza, avanza, y es comprensible hasta cierto punto, ¿no? Que avance, porque no tiene los recursos, de repente hay demasiados estudiantes y a veces también no tiene el apoyo de parte del padre de familia, ¿no? El padre viene y pasa, ¿no? O sea, no es algo que yo lo esté inventando. Matricula al niño y el padre se le conoce recién al final del año, ¿no? Cuando el niño ya tenemos notas, tenemos promedios, de repente es un niño que necesita repetir el grado, ¿no? O presenta muchas dificultades. Se lo llaman, no acuden a reuniones, entonces también ese tipo de situaciones se dan, ¿no? Entonces, si esta parte de la exigencia o adecuar las exigencias o la programación académica a las necesidades del estudiante sería lo ideal para que puedan ir avanzando, ¿no? Como su ritmo de aprendizaje, como dice acá, es importante respetarlo, pues evidentemente el maestro tiene que buscar pues las estrategias más idóneas, ¿no? Y finalmente poder ayudar, para que pueda ayudar a su estudiante, ¿no? Y ese es un compromiso eh, tanto del maestro, de la familia, ¿sí? Obviamente el niño también o el estudiante para poder avanzar. Por otro lado, realizar una evaluación previa del nivel cognitivo y verbal, que era un poquito de lo que habíamos estado mencionando hace un momento, ¿no? Es importante poder hacer todos los descartes necesarios a nivel intelectual, a nivel físico. El niño no tiene que tener ningún problema físico, ningún déficit auditivo, visual, que de alguna forma nos confunda, ¿no? En el diagnóstico. Entonces hacemos todos los descartes. Una vez que hemos descartado físicamente que el niño no tiene ningún problema, no hay un daño cerebral tampoco de por medio, ya lo habíamos mencionado al inicio, entonces ahí recién podemos decir, bueno, sí, se trata entonces de una dislexia, ¿no? O un problema específico del aprendizaje. Bien, para ir finalizando, considerar que la mayoría de los alumnos pueden lograr un nivel de aprendizaje adecuado si reciben una instrucción graduada a partir del nivel de funciones previamente diagnosticadas. Decíamos que el diagnóstico precoz es fundamental. Y también mejorar el desarrollo de las estrategias cognitivas en los estudiantes, ¿no? Bien, de manera general, algunos aspectos, ¿sí? Que se tienen que ir trabajando ya de manera más individual cuando nosotros hacemos los famosos programas de intervención,
¿qué aspectos debemos tener en cuenta? ¿No? La conciencia fonológica, la memoria y percepción fonémica, procesamiento fonémico, dominio fonológico, reconocimiento visual de segmentos, que era un poquito de lo que veíamos anteriormente, reconocimiento morfémico de secuencias, reconocimiento visual de signos ortográficos, asociación secuencial visual y verbal, memoria ortográfica, configuración gráfica de las palabras, es decir, cómo se escriben, ¿no? Saber las reglas ortográficas, porque decíamos la lectura y la escritura van a estar de la mano. Atención selectiva a claves ortográficas, memoria verbal inmediata, abstracción verbal, categorización, memoria de secuencia de series verbales, ¿no? Entonces, digamos que todos estos aspectos es importante considerarlos al momento de empezar a trabajar nuestros programas de intervención, ¿no? Ya, nosotros ya como psicólogos, ¿no? Hemos diagnosticado, hemos evaluado, hemos aplicado las pruebas pertinentes y de acuerdo a eso, esta información me permite poder organizar mi trabajo y poder plantear una propuesta de intervención, ¿no? A este nivel, ¿no? Y como decía, es muy importante que en el inicial podamos fortalecer, ¿no? Sobre todo los conocimientos de los maestros para que ayuden a identificar, ¿no? A estos niños que presentan estas dificultades y puedan derivar al departamento psicopedagógico, al departamento psicológico, y nosotros, ¿cuál es nuestra tarea? Hacer las evaluaciones necesarias, inclusive hacer las derivaciones, porque entendemos de que dentro de un colegio no podemos hacer una evaluación psicopedagógica. El tiempo no lo permite. Debemos de tener al estudiante ahí mucho tiempo y eso va a perjudicar su trabajo dentro del aula. Entonces, lo que hacemos es identificar y poder derivar o evaluar algunos aspectos básicos, ¿no? Dar algunas orientaciones y si eso de repente no ayuda, hacer una derivación, ¿verdad? De manera particular. Digamos como que ese es el flujo, ¿no? De esa manera se trabaja. Pero entendemos también de que a veces, pues, las limitantes económicas de muchas familias que les es difícil poder acceder a este tipo de intervención. Yo por ahí les comentaba un poquito ¿no? Una madre de familia que se encuentra presente. Es complicado, ¿no? Pero también hay que entender por otro lado que es el trabajo también del profesional, ¿no? Entonces, es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo que abarca no solamente lo que es el problema en sí, ¿no? Sino todo lo que genera y las alternativas de solución que tenemos que ir encontrando, ¿no? Y el aporte de parte nuestro como psicólogos para poder hacer más viable, ¿no? Sobre todo, pues, más accesible, ¿no? El apoyo a estos niños que verdaderamente lo necesitan, ¿sí? Bien, bueno, algunos aspectos también de conciencia fonológica, ¿no? Lateralidad, secuencias, en fin, ¿no? Entonces, por ahí hemos ido mencionando algunos términos importantes que es necesario que los conozcan, a modo de que podamos ir indagando un poquito más acerca de este tema de la dislexia como problema específico del aprendizaje. Muy bien, no sé si tienen de repente algún comentario, algo adicional que quieran mencionar, alguna pregunta, alguna inquietud. Gracias, Mari. Bueno, el tiempo nos queda corto, como decimos, sin embargo, es importante, ¿no? Como, bueno, hemos mencionado así aspectos generales, ¿no? Pero por ahí que nos quede, como se dice, el bichito, ¿no? Escuché esta información, bueno, pues ahora sí voy buscando yo, ¿no? Mayor información, voy indagando, ¿no? Acerca de este tema y de esa forma voy complementando, ¿no? Y voy, capacitándome, ¿no? Y ofreciendo un servicio más completo, ¿no? Y Muchas gracias, especializado, doctora. ¿no? Gracias, doctora. Gracias a nombre mío, de mi familia y de todos los que están escuchando, ¿no? Más bien, comprometerla, ¿no? Yo sé que este es un tema muy amplio y bueno, no sé si hay la posibilidad de que exista un segundo capítulo. Muy bien, ya Miguel por ahí ya les va a indicar seguramente. Sí, hay varias actividades, ¿no? Que precisamente la institución ofrece, así que sí, seguramente que sí. ¿Sí? ¿Brinda cursos en la universidad? Ah, sí, soy docente en la Universidad Patricia.
Bien, Miguel, TDAH necesitamos. necesita TDAH, Douglas necesita TDAH, muy bien. Ok, listo. Les agradezco mucho. Sí, yo esta información se las voy a enviar para que ustedes puedan revisarla, ¿sí? Bueno, el tiempo ya no nos ha dado para poder así explayarnos, pero sería importante, ¿no? Poder buscar más información al respecto, ¿sí? Ah, bueno, eso del certificado ya con Miguel, ya eso es, esa es la tarea de Miguel.